un tema muy importante y sobre todo bajo el contexto que se tiene de esta especie en estos últimos meses, ¿no? Sabemos que el pío es una especie de mucha importancia para la exportación debido a sus características que han sido aprovechadas con fines culinarios, medicinales y cosmetológicos, entre otros, ¿no? Por lo cual nosotros como SENASA venimos ejerciendo la autoridad en semillas desde el 2020 para la producción de semillas de jengibre y cuál es el flujo de producción dentro de la clase no certificada. Bien, empezamos con el marco normativo en semillas. Vamos a tocar los puntos, como les mencionaba, sobre el SENASA como autoridad en semillas, cuál es la normativa vigente actual sobre todo el tema de semillas y las clases de semillas que contamos. Como les decía, el SENASA viene ejerciendo la autoridad en semillas desde junio del 2020 y dentro de las funciones que viene realizando o a su cargo son las de normar, promover, certificar y fiscalizar las actividades referidas a la investigación, producción, certificación y comercialización de semillas, ¿no? Dentro de la ley aprobada ya data del 2000, vigente desde ese año, ¿no? Se declara de interés nacional a las actividades de obtención, producción, abastecimiento y utilización de semilla de calidad. Esta responsabilidad asumida en SENASA ha sido tomada con mucha importancia y es necesario que todos los presentes puedan conocer entre ellas las funciones más importantes que viene desarrollando el SENASA. Entre ellos, por ejemplo, la de normar. Para eso tenemos a la fecha una ley, ya como les menciono desde el 2000, hay un reglamento específico y un reglamento general en semillas, así como normas complementarias, ¿no? Entre otras funciones está la de promover a través de actividades de difusión, sensibilización, capacitación y articulación, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la región Junín se ha hecho visitas en el cultivo de papa, se ha hecho pasantías en la producción de semilla genética, sea esta comprendida para prebásica y semilla de plántulas in vitro, ¿no? Así como otras actividades en la capacitación de profesionales en semillas, que sabemos que es muy carente actualmente contar con profesionales especializados o concursos de capacitación en semillas. En ese sentido, SENASA está promoviendo a partir de las diferentes eventos, ¿no?, de capacitaciones en que existe un mayor número por las diferentes regiones, sobre todo aquellas que producen los cultivos de importancia, ¿no?, semillas de estos cultivos. También está entre sus funciones la de conducir los registros en semillas. Más adelante vamos a ver todos los registros que se conduce, siendo el de productores de semillas el que vamos a tocar en esta capacitación. También conduce el proceso de certificación en aquellas regiones a las cuales no existe un organismo certificador privado, ¿no? Ejerce este servicio y es de suma importancia porque para aquellas especies que se pueden certificar, como lo vamos a ver de manera muy resumida más adelante, se puede garantizar la semilla de calidad y así como su comercio para el mercado. También dentro de este proceso de certificación se encarga de delegar el servicio, como les decía, en aquellas regiones donde ya está el privado, es SENASA quien delega esa competencia de acuerdo al cumplimiento de los requisitos, ¿no? También tiene un listado de muestreadores oficiales, así como un laboratorio oficial, y también autoriza a laboratorios autorizados, valga la redundancia, a poder realizar esta actividad de análisis de calidad en semillas. Por otro lado están las funciones de fiscalización a través de inspecciones realizadas en las diferentes actividades en semilla, ¿no? También se realiza vigilancia y auditorías en el tema de semillas y el marco normativo establece las infracciones, sanciones y medidas administrativas que se toman en el caso de sanciones. Como se mencionaba anteriormente, el SENASA conduce los 5 registros en semillas a nivel nacional, ¿ya? Entre ellos es el registro de productores de semillas, cuyos requisitos se encuentra establecido en el artículo 19 del Reglamento General, el que vamos a ver en esta capacitación, debido a que este registro faculta al productor a producir y comercializar la semilla, su propia semilla,
¿sí? También tenemos otros registros, como es el caso de cultivares comerciales, ¿no? El cual es obligatorio para aquellas especies que sí tienen reglamentación, ¿no? Y está la declaración de comerciantes de semillas, ¿no? Que a manera de notar la diferencia entre la de un productor y un comerciante es que aquel comerciante, ¿no?, que se dedique a esta actividad es solamente para comercializar semilla de un tercero, ¿sí? A diferencia del productor, que como ya se mencionó, es para producir y comercializar su propia producción. Bien, aquí vemos un pequeño esquema del marco normativo vigente en semillas, comenzando de la Ley General de Semillas, aprobada en el 2000, en el año 2000, la Ley 2726.2, y que ha sido modificada a través de un decreto legislativo 1080 y el 387, ¿no? Asimismo, esta ley general tiene su reglamento general, que es un marco jurídico moderno, integrador, que la finalidad de ello es que pueda otorgar transparencia y seguridad a los usuarios. Además, se tiene el reglamento técnico de certificación de semillas, a partir del cual se han desarrollado los lineamientos para la producción de semilla de la clase certificada de las especies que vemos aquí, entre ellas papa, arroz, quinoa, además de maíz amiláceo y otras como algodón, leguminosas de grano y cereales, ¿sí? Estas están sujetas al reglamento técnico de certificación de semillas que establece todo el proceso de producción, ¿no? Recordemos que la certificación es el proceso técnico donde se verifica la identidad, la producción, el acondicionamiento y la calidad de la semilla. Entonces, bajo este marco se desarrolla este proceso de certificación. Además, tenemos de otras especies dentro del marco normativo que se han establecido ciertos reglamentos, como es el reglamento de semillas forestales y el reglamento de viveros frutales. Estas dos especies actualmente, si bien tienen un reglamento, no se están produciendo semillas certificadas, debido a que no tienen dentro de este reglamento las directrices, las normativas en las cuales se establezca este proceso de certificación. Por tanto, su producción está contemplada dentro de la otra clase de producción, que es la clase no certificada. De la misma manera, café. Café tiene una norma para la producción y comercio de semillas y plantones de café para la clase no certificada, ¿no? Entonces, esta especie también está considerada dentro de esta clase no certificada, al igual que las mencionadas anteriormente. Existen también otras normativas, como son las normas de requisito para la autorización de laboratorio de análisis en semillas y los requisitos mínimos de pureza y germinación para la comercialización de semillas de clase común en las especies sin reglamentación específica. Como podemos ver aquí, todo esto es el marco normativo vigente, ¿no?, actual, y que a partir de ello se viene regulando la producción de semillas a nivel nacional. Asimismo, ¿qué nos dice nuestro artículo 10 del Reglamento General? Nos habla de las clases y categorías de semillas, ¿no? Dentro de ello vamos a tener 3 clases. Dentro de la clase genética, vamos a empezar por la clase genética, que es hasta cargo de investigadores y centros de investigación u obtentores, ¿no? Esta clase no la regulamos como SENASA, más sí para el caso de papa, porque estamos hablando de que aquella producción de material, como son plántulas in vitro y de semilla prebásica, son semilla genética. Y para esta clase sí contamos una regulación por parte de SENASA a través del reglamento específico de semillas de papa. Sin embargo, para las otras especies no. Más sí para la clase certificada, las cuales, como podemos ver aquí, son 4 las categorías de producción, comenzando de la básica, registrada, certificada y autorizada. Estas son llevadas a cabo solo para aquellas especies y grupos de especies con reglamentación específica. Como lo vimos anteriormente, entre las especies que pasan por este proceso de certificación son algodón, maíz, arroz, cereales, quinoa, leguminosas y papa, ¿no? Pero para las otras especies que no tienen este marco normativo y donde no se puede seguir el proceso de certificación, existe una clase más, que es la clase no certificada. Esta es la tercera clase dentro de la producción de semillas, ¿no?, que el reglamento establece. ¿Y qué especies son aquellas que están consideradas dentro de esta clase? Por ejemplo, tenemos a las hortalizas, a las especies ornamentales,
a las forestales, entre otros, siendo ellos el jengibre una de las especies que se contemplan dentro de esta clase. Como se precisó anteriormente, esto es debido a que para el caso del jengibre no existe una normativa en semillas que regule su producción en la certificación puntualmente. Entonces, sí se puede producir semillas de esta especie, pero bajo la clase no certificada, el reglamento general de la Ley General de Semillas define y establece paso por paso cómo debe ser esta producción. ¿Sí? Entonces, para ir entrando ya más al tema, este es un pequeño resumen de qué nos dice el reglamento general sobre este tipo de producción, ¿no? La semilla de la clase no certificada, y es donde el jengibre va a ubicarse para su producción como semilla. Vamos a encontrar dentro del reglamento general los artículos del 39 al 45, en el cual se van a detallar desde cuántas declaraciones se hacen para la producción de semilla, cuáles son los requisitos de calidad de semilla no certificada que deben cumplir tanto los campos como los lotes. ¿Qué pasa si no se declaran estos campos? ¿Cuál es la situación final? Así como cuál es el registro o los registros que debe llevar el productor de semillas, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son estos criterios para el rechazo de campos de multiplicación o lotes de semilla? ¿Y en qué caso se da la restricción de semilla de la clase no certificada? Este marco normativo lo van a poder encontrar también en la plataforma web de SENASA, que al final les voy a explicar cómo acceder para que puedan tener mayor información y lo puedan leer con mayor detalle más adelante. Entonces, como para ir nuevamente recordando, hemos visto que hay 3 clases de producción, de las cuales la semilla de la clase no certificada, ¿no?, es la que vamos a, en esta oportunidad, ver, porque el jengibre es aquella que se va a producir bajo este sistema de producción, clase no certificada. Pero además recordemos que para toda producción de semillas vamos a tener que primero saber cuál es el tipo de reproducción, ¿no? Puede ser sexual o propagación vegetativa, ¿no?, conocido como asexual. Entonces, este pequeño gráfico es una manera de poder representar que dentro de la producción de semilla de la clase no certificada, aquellas especies que no tienen que tienen reglamentación, como lo hemos visto, maíz, cereales, quinoa y leguminosas, se reproducen a través de semilla botánica, a diferencia de papa, ¿no?, que principalmente es su propagación vegetativa. Pero para aquellas especies que no tienen reglamentación, dentro de ellas recordemos el jengibre, ¿no?, su propagación es vegetativa. El caso de jengibre es a través de rizomas, que son tallos subterráneos, y que se propagan, ¿no?, de manera vegetativa a través de estos cortes que se le hace al rizoma. Además del jengibre, ¿qué especies más tenemos dentro de especies sin reglamentación que también tienen una propagación vegetativa? Son frutales, forestales, las cuales son a través de plantones en su mayoría. Pero también pueden darse aquellas que se producen a través de material vegetativo como plantines, como el caso de hortalizas, ¿no?, o plantones en el caso de café, ¿no? También en el caso de café van a tener una reproducción tipo sexual a través de una semilla botánica, ¿ya? Entonces, para el caso del jengibre, recordemos, es una especie que no tiene reglamentación, no tiene un marco normativo en sí para que te define el proceso de certificación, así como la inscripción de los cultivares comerciales, ¿no? Y además, el tipo de reproducción es asexual, es de propagación vegetativa, ¿no?, por rizomas. Bien, ¿qué otras consideraciones debemos tener dentro de esta clase no certificada? Entre las consideraciones vamos a mencionar las siguientes, ¿no?, que está establecido en el Reglamento General de la Ley General de Semillas, ¿sí? Y nos hace mención de qué pasa si yo no declaro mi campo como producción de semilla de la clase no certificada. Si yo no declaro campo, no declaro la cantidad de semilla que he producido, toda esta obtención, toda mi producción final no va a ser considerada como semilla. Por tanto, no voy a poder comercializarla como tal y se va a estar destinada al consumo directo o industrializado. Asimismo, nos indica el reglamento que todo productor que se dedica a esta clase, a este tipo de producción de semilla de la clase no certificada,
debe mantener los registros de todas las actividades relacionadas al campo de multiplicación. Todo, ya sea desde la declaración, las inspecciones que realice SENASA, de los análisis de calidad, los muestreos que puedan haber dentro de este proceso. Es un deber que el productor guarde consigo una copia de toda esta documentación. Asimismo, nos indica el reglamento general que se puede dar el rechazo de los campos o de los lotes de semillas ante un incumplimiento de las tolerancias establecidas, ya sea de acuerdo al tipo de especie, ¿no? Para eso se han desarrollado los reglamentos específicos de semillas, ¿no? Cabe mencionar que para el jengibre no existe aún un reglamento específico que regule esto, ¿no? Sin embargo, se debe mantener y garantizar sobre todo los estándares de calidad referidos principalmente a la calidad sanitaria. Lo vamos a ver más adelante. También el reglamento general para el caso de este tipo de semilla de la clase no certificada nos indica que se puede restringir la producción siempre que existan problemas fitosanitarios. ¿Ya? Esto se da a través de una resolución, ¿no? Asimismo, otras consideraciones, es importante tener en cuenta que, como les mencionaba anteriormente, ¿no? El jengibre no tiene una reglamentación, ¿no?, específica. Dentro del cuadrito que hemos visto inicialmente de la normativa, no está un marco normativo que desarrolle, ¿no?, criterios o estándares de producción, de certificación para el jengibre, ¿no? Entonces, al no tener esta reglamentación, se debe acoger a todo lo establecido en la producción de semilla de la clase no certificada que se desarrolla en el reglamento general. Entonces, este reglamento general, el cual nos vamos a ir basando toda esta producción de semilla de la clase no certificada. Y también precisar que es SENASA el responsable de conducir este proceso de producción de semilla de la clase no certificada. ¿Ya? Es a cargo de todas las direcciones ejecutivas, ¿no? Es un proceso ya descentralizado que lo van a tener que declarar en caso de que cuenten campos, ¿no?, de futuros campos de producción de semilla de jengibre, lo van a declarar en el SENASA más cercano a su localidad. Bien, ya hemos visto un poco del marco normativo, ciertas consideraciones, a qué clase pertenece la producción de semilla de jengibre, pero ¿qué requisitos necesitamos para la producción de semilla de jengibre, ¿no? Para empezar, vamos a recordar un poco la definición de qué es una semilla y según qué es una semilla y qué es una semilla de calidad, ¿no? Según el reglamento nos define a semilla como toda estructura botánica destinada a la propagación sexual o asexual de una especie. Y al hablar de semillas de calidad, va a estar referido a el cumplimiento de estos atributos, que viene a ser calidad genética, sanitaria, fisiológica y física, que debe tener toda semilla antes de sembrarse. Entonces, recordamos que estos parámetros o estos atributos de calidad van a determinar que yo use una semilla de calidad. Y esta calidad genética, como es el caso más adelante, la vamos a ver a qué hace referencia cuando hablamos calidad genética en el jengibre, pero vamos a recordar la definición de cada uno de estos parámetros. ¿Qué es una calidad genética? ¿A qué hace referencia, no? Son las características agronómicas, morfológicas y fisiológicas del cultivar que deseo producir correspondan a la variedad, ¿no? Me está diciendo cuál es la pureza e identidad genética. Si yo voy a sembrar jengibre, tengo que reconocer quizás entre las variedades que existen, a través de las características que tengan estas variedades, si corresponde o no a la que yo deseo sembrar. Al hablar de calidad sanitaria, principalmente es que la semilla que estoy produciendo, sembrando, sea semilla sana, libre de cualquier enfermedad transmisible por semilla, ¿ya? Al hablar de calidad fisiológica, está haciendo referencia a la capacidad de la semilla de producir una nueva planta, ¿no? Y aquí van a haber conceptos ya de germinación, de vigor, de viabilidad. Y finalmente, la calidad física está referido al grado de pureza física que va a tener la semilla, ¿no? Es decir, si existe o no la presencia de semillas de otros cultivos o malezas, así como de materia inerte. ¿Cómo podemos garantizar la calidad de una semilla, ¿no? ¿Y en qué momento? Recordemos que esta calidad va a ser determinada a partir del manejo en campo hasta el almacenamiento, porque uno puede tener
muchos cuidados en campo, haber manejado a través de las buenas prácticas agrícolas y el manejo agronómico, garantizado una buena cosecha. Sin embargo, durante el almacenamiento de la semilla se pueden perder muchos de estos atributos y finalmente no vamos a obtener una semilla de calidad. Por eso es importante que tengamos un control interno de calidad estricto, tanto en campo como en almacén, que va a ser en gran parte, responsabilidad del productor de semillas, ¿sí? Con la finalidad de poder garantizar bien desde campo y en almacén la calidad final de la semilla. Bien, seguimos un poco como les decía, con la definición y recordando algunos conceptos de semilla de la clase no certificada, ¿no? Ya hemos visto el concepto de semilla, pero ¿qué nos dice la clase no certificada respecto a este tipo de producción, ¿no? Nos dice que toda producción de semilla de la clase no certificada no es sometida a controles oficiales en su producción. ¿Qué nos quiere decir, no? Vamos a hacer un símil con un comparativo con la producción de semilla de la clase certificada. En la clase certificada participa un externo que viene a ser el organismo certificador, ¿no? Y ahí se vela la calidad externa a través de este organismo certificador. En cambio, en la producción de semilla de la clase no certificada no hay un externo que va a garantizar la calidad, ¿ya? Por tanto, la garantía de esta calidad es responsabilidad del productor. Aquí van a darse un flujo de producción, que lo vamos a ver más adelante, dentro de los cuales va a ser declarado a partir de declarada ante SENASA por parte del productor con la finalidad de ir cumpliendo estos parámetros, ¿sí? Por tanto, siempre existe esta pregunta, ¿no? ¿Se podrá producir semilla de calidad de jengibre sabiendo que está dentro de la clase no certificada, ¿no? Y claro, la garantía es calidad y responsabilidad del productor. Y ahí es donde nos hacemos la pregunta, ¿se podrá producir o no? Si estamos viendo que la producción de semillas de calidad está en función a que cumpla los atributos, ¿no? Como hemos visto, calidad física, genética, sanitaria y fisiológica, ¿no? ¿Se podrá producir? Vamos a ver. Entonces, partamos de la calidad genética, ¿no? Como hemos dicho, habla de la identidad y la pureza varietal. Si bien aquí la calidad genética va a estar determinada estas características, ¿no? que posee cada variedad. Por ejemplo, para el caso de jengibre, muy común y conocido tienen al criollo y al chino, de los cuales el criollo está principalmente destinado a la exportación, con su mayor concentración de gingerol. También está el chino, que es más para el mercado local, tiene un mayor tamaño, ¿no? Y los rendimientos en promedio están entre 25 a 30 toneladas. Entonces, estas características que acabo de mencionar es propio de las variedades. Cada una de ellas ustedes como productores, agricultores y otros presentes conocen las características antes de producir. Todos esos componentes, esa información y descripción corresponden a la calidad genética, referido a sus características agronómicas, ¿no? Características morfológicas. Sin embargo, cuando se declara esta semilla como semilla de la clase no certificada, SENASA no hace una trazabilidad de esta calidad genética, ¿no? No se exige de que el cultivar o la variedad chino, criollo, esté inscrito en un registro de cultivares comerciales, ¿no? Esta información lo va a garantizar el productor. El productor va a declarar y se va a dar, a partir de la información, a partir de la variedad que él maneja, va a declarar cuál de ellas va a producir y esa información se va a considerar como verídica. Por tanto, en campo, así como en los lotes producidos, SENASA no hace la verificación genética o la verificación de los descriptores varietales, si cumple o no con el cultivar que dice que han sembrado. Entonces, esto es responsabilidad del productor, ¿no? Para ello es importante que exista investigación, desarrollo y tecnología en poder determinar variedades tolerantes y poder caracterizar a cada una de ellas, ¿no? Respecto a la calidad física, otro componente importante para determinar la calidad de las semillas, vamos a hablar de la pureza de la semilla, ¿no? Que corresponda solamente a que en la java que yo estoy cosechando o en mi lote de producción o en mi campo tenga solamente plantas de jengibre. No me debe aparecer de otras especies, por ejemplo, cúrcuma, ¿no?
yo debo garantizar que lo que estoy produciendo corresponde netamente a jengibre, ya sea la variedad criollo o chino, pero no de otras especies. Si hablamos de la calidad sanitaria, que es una de las que más ha preocupado mucho en los últimos meses, tenemos que garantizar que estos rizomas estén libres de cualquier bacteria, hongos o nematodos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ralstonia, una bacteria que ha ocasionado muchos problemas y que por su sintomatología y todo lo que se puede apreciar que ha ocasionado en el jengibre, podemos reconocer fácilmente, ¿no? Esta sustancia lechosa, blanquecina, que caracteriza a la bacteria. Al encontrar ello, estaríamos teniendo problemas de garantizar semillas de calidad. Entonces, la calidad sanitaria en este aspecto va a estar muy determinante y muy importante para poder definir que esté libre de bacterias, hongos y nematodos. Cuando hablamos de calidad fisiológica, va a estar referida a la presencia de yemas, ¿no? La presencia de estos brotes. Por lo general se recomienda de 2 a 3 yemas, pero esto va a depender, ¿no? Va a depender de la variedad y cómo se establece o quiere tener el número de plantas ya en campo, ¿no? Para ello se puede tener en cuenta de 2 a 3 yemas en inicios de brotamiento, ¿no? Entonces, esta información respecto a cada componente que caracteriza una semilla de calidad es importante definirlo, por lo que sí se puede producir semilla de calidad. Un productor inscrito puede garantizar la producción y comercialización de semillas de jengibre de calidad a través del proceso de producción de semilla de la clase no certificada. Entonces, si ya conocemos un poco más qué es una semilla, qué caracteriza una semilla de calidad, cuáles son los requisitos para poder producir semillas, ¿no? Para producir semillas de jengibre de calidad. Primero, como indica la normativa, hay que estar inscritos como productor de semillas. Posterior a contar con este certificado, corresponde la declaración de la producción de semilla y la declaración de la semilla producida. Para entenderlo mejor, vamos a ver cada uno de ellos en la siguiente lámina. Primero comencemos por el registro de productores de semilla, ¿no? Actualmente este trámite es gratuito, ¿ya? Y es realizado de manera descentralizada, ¿no? Sin embargo, antes de ello es importante conocer los requisitos. ¿Qué debo cumplir para ser un productor inscrito ante el SENASA? Según la normativa en semillas, el artículo 19 del Reglamento General establece los requisitos que vamos a ver a continuación, debiendo precisar que esto es de carácter obligatorio para todo aquel que desea producir, debe estar inscrito en este registro. Ya puede ser una persona natural o jurídica dedicada a esta actividad de producción. Entre los requisitos que se observa en este artículo 19 es declarar las especies o subespecies a producir indicando los cultivares. En el caso de jengibre, colocaremos el nombre científico, ¿no? Jengibre y qué cultivares o variedades. Puede ser chino, criollo o de haber alguna más, se declara, ¿no? Vamos a tomarlo todo como declarativo. Sabemos que ahorita no hay una normativa que exija la inscripción de cultivares de jengibre. ¿Qué más nos habla la normativa? Nos indica que entre los requisitos es la de contar con un profesional con experiencia y o especialización en actividad semillerista. Si es ingeniero, este debe estar colegiado y habilitado, ¿ya? También se está aceptando el título profesional de técnico, siempre y cuando este documento, este título precise la palabra profesional en, ¿no? Técnico agropecuario u otros fines. Además, se debe cumplir con contar con tierras de cultivo, ¿no? Para ello, se adjunta el croquis de estas tierras, además del documento en el cual acredite, ¿no?, que existen estas tierras, el cual debe estar refrendado por un notario o juez de paz, ¿no? Este documento puede ser un contrato de alquiler, una cesión de uso, ¿no? Cualquiera de ellos o de los casos que pueda haber, pero siempre recordando que debe estar refrendado por un notario o juez de paz. Asimismo, se debe declarar la disponibilidad de instalaciones y equipos para acondicionamiento y control de calidad.
En el caso, esto va a variar de acuerdo a las especies, ¿no? Sabemos que para jengibre quizás las condiciones de acondicionamiento son muy diferentes a las que se puede realizar en semillas botánicas, ¿no? Como en maíz, como en algunos cereales, en quinoa, ¿no? Sin embargo, de contar con instalaciones para el corte, la limpieza, la desinfección, el secado, se declara. Así estos sean equipos artesanales, ¿no? Sean equipos hechos por ustedes mismos también, o lo que puedan contar, lo declaran, ¿no? Especificando para qué sirve, ¿no? En qué área se encuentra. Esa es la finalidad, de que podamos, ustedes puedan declarar cuáles son los equipos y las instalaciones que ustedes cuentan para llevar a cabo este proceso de acondicionamiento posterior ya a la cosecha. Como les decía, este trámite se puede hacer, es gratuito y es descentralizado, pero se puede hacer de dos maneras, ya sea de forma física o virtual. Si es física, se presenta el formato de solicitud de registro, ¿no? Es un formatito que les voy a mostrar al final dónde lo pueden ubicar, o de preferencia, y sobre todo recomendamos que sea así, por la facilidad y la rapidez de este trámite, es hacerlo virtual, ¿no? A la fecha tenemos un sistema web de semillas, como verán aquí el link, ¿ya? Igual les vamos a pasar la información, en el cual ustedes pueden ingresar su solicitud para inscribirse como productor de semillas. Esta web actualmente no solamente tiene para poder inscribirse como productor, sino también cuenta para la declaración de comerciantes de semilla. ¿Ya? Aquí, al igual, ambas formas son válidas y ambas formas tienen que, piden los mismos requisitos que acabamos de ver. ¿Ya? Con la diferencia que aquí en la parte virtual todo va a ser digitalizado. Van a escanear la documentación que les pide y de acuerdo a los pasos que se indica dentro de esta plataforma virtual, van a ir adjuntando. ¿Ya? Existe un manual de usuario externo a manera de un instructivo para que puedan tener mayor información, sea más claro el poder acceder a rellenar la información, ¿no? Es una plataforma muy amigable, muy sencilla y que esperamos puedan ustedes también utilizarla para llevar a cabo su inscripción como productores de semilla. Bien, posterior a ello hay una evaluación por parte de SENASA. Esta evaluación es realizada respecto a todos los requisitos que antes se solicitan, se verifica si cumple o no cumple. De haber algunas observaciones de no cumplir, se observa, se da un plazo para el levantamiento de las mismas y posterior a ello, de estar todo bien, ok, cuando levanta las observaciones el productor o el solicitante, se otorga su certificado de registro como productor de semillas. Este certificado es de vigencia indefinida, no caduca, y sí es obligatorio que cuando hay alguna actualización posterior, quizás van a extender el área de tierras de cultivo, o van a cambiar de profesional, o quizás van a producir más cultivos o cultivares, hay que declararlo, actualizar esta información de manera obligatoria al SENASA. Recuerden que posterior a la obtención de este certificado como productor de semillas, el SENASA puede hacer una fiscalización o registro para poder verificar todo lo que han ido declarando, ¿no? Entonces, por eso es importante que actualicen de haber alguna información que a lo largo del tiempo va variando, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos nuestro certificado como registro productor de semillas, ¿no? ¿Qué continúa? ¿Cuáles son los pasos que yo debo seguir para la producción de semilla de la clase no certificada? Bien, vamos a ver este pequeño flujo de 5 pasos en el cual, según lo que establece el Reglamento General de la Ley General de Semillas, en el artículo 39 al 42, son los que se deben cumplir para poder producir semilla de la clase no certificada. Comencemos con el primer paso. Y antes precisar, ¿no?, que de todos ellos, el paso 1 y el paso 5 están a cargo del productor en semillas, ¿no? Una vez que ella obtuvo su registro como productor, le corresponde declarar en estos 2 momentos. Asimismo, el paso 3, que está de un color diferente, esto es solamente opcional, siempre que si existe alguna sospecha de problemas fitosanitarios, se hará un muestreo y análisis de calidad a fin de poder garantizar la calidad sanitaria del material obtenido, en este caso de los rizomas. Lo vamos a ver con detalle, pero recordemos, el productor
tiene dos momentos de declarar, paso 1 y en el paso 5. Bien, el paso 1, de la declaración de la producción. La declaración de la producción, ¿no? Hay dos formatos. En este caso, para el tema de jengibre, que como hemos visto inicialmente es un material vegetativo de propagación asexual, vamos a usar el formato respectivo, ¿ya? Pero si estuviéramos hablando de semillas sexuales, posteriormente su producción, vamos a utilizar el formato correspondiente. Para eso SENASA les va a brindar, ¿no? Este es un formatito en el cual se rellena la información que indica el artículo 39. Además de ello, deberán adjuntar el croquis ya sea del campo de producción, principalmente el campo. En el campo se producen estos rizomas, pero señalar que también se da la producción de plántulas in vitro o de plantones de jengibre, ¿no? Si de ser el caso y también se encuentran interesados en la producción de este tipo de material vegetativo, también tienen que declarar y está considerado dentro de la clase no certificada, ¿sí? Entonces se adjunta el croquis y acompañado, parte de esto va a la documentación que acredite la fuente de origen de la semilla. ¿A qué está referido esto, no? Sabemos que el jengibre es una semilla, es un rizoma, ¿no?, de propagación vegetativa y cuyo origen se va a desconocer, ¿no? Entonces, pero sí necesitamos ir empezando a regularizar con la finalidad de tener una trazabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si se da ahora la primera producción, SENASA les va a dar un código. Este código va a identificar a su producción de semilla y cuando comercialicen ustedes, este código los va a acompañar hasta el final, ¿no? Quien compre esa semilla, esos rizomas, y quiera seguir produciendo más rizomas, a partir de ello va a presentar la etiqueta amarilla que va a acreditar de dónde viene este material inicial, ¿no? Entonces, al inicio lo que vamos a pedir nosotros es solamente una declaración jurada donde mencionen de dónde se está obteniendo este material. Posiblemente puede ser de algunas plantas madre que ustedes ya tengan en campo y que las han seleccionado por su vigor, por su sanidad, ¿no? Por ciertas características muy notorias. Y a través de una DJ se va a indicar ello, ¿no? Qué variedad, qué cantidad, fecha de recolección. Y esa DJ va a ser nuestra fuente de origen, ¿no? A partir de ello ya se va a llevar la secuencia y la trazabilidad de las futuras multiplicaciones que se puedan dar a partir de este material. Eso se refiere. Asimismo, ¿no? Precisar respecto al formato que veíamos anteriormente, ¿no? ¿Qué nos dice la normativa respecto al formato de declaración, que es el primer formato? Hay un plazo que establece, lo cual es importante tenerlo en cuenta, porque los plazos que indican es con una finalidad, ¿no? Ya hemos tenido el caso que muchos de los campos declarados dentro de la clase no certificada son realizados hasta ya cuando está a semanas de la cosecha. O es más, ya lo cosecharon y recién declaran. No pudimos ir a una inspección aleatoria al campo, no pudimos hacer una revisión si corresponde o no lo declarado, ¿no? Como es una declaración, hay que ir a verificar si es hectariaje, si es ese cultivo. Ya nos ha sucedido en otras ocasiones que la información no es concordante. Cuando el inspector va a SENASA, no es lo declarado por el productor. Entonces, es importante los plazos. ¿Qué nos dice respecto a este primer formato? Cuando ya se declara los campos, hay un plazo de 15 días hábiles de instalado el campo para la producción de semillas en los cuales se debe declarar, ¿no? 15 días, recordemos, ¿no? Ya sea para los campos de producción de rizomas de jengibre o ya sea para si en caso se va a instalar, ¿no? Plantines, plántulas in vitro o en el caso de plantines o plantones de jengibre, ¿ya? Muy bien, se presentó los requisitos, se evaluó, ¿qué evalúa? Evalúa el cumplimiento del plazo, recordemos, hemos mencionado 15 días, evalúa de ser el caso la rotación del cultivo, cantidad de semilla de acorde al área instalada, ¿no? En promedio para jengibre se precisa algo de 1.500 a 1.600 kilos por hectárea. La producción estimada coherente al rendimiento, ¿no? Si por una hectárea se produce de 20 a 25 toneladas,
debe de declarar eso, no por hectárea voy a sacar 50, 60, ¿no? A no ser que sea una super variedad. Croquis del campo, ¿no? O del área, ya sea un vivero donde se está produciendo, así como la fuente de origen. En este caso, para jengibre sería una declaración. Si es conforme, todo lo revisa SENASA, está ok, se procede a asignar un código y se notifica al solicitante la admisión del mismo, ¿no? El productor va a recibir un código. Este código va a estar compuesto por las siguientes siglas. NC, que nos va a indicar que se trata de una producción de semilla no certificada. Seguido de JUN, es un ejemplo, siempre y cuando se produzca en el departamento de Junín. Estas siglas son las que la van a identificar, las tres primeras siglas, JUN. 01 viene a ser el número correlativo del campo declarado y que ha cumplido con los requisitos, ¿no? SENASA codifica. Si es su primer campo dentro de la clase no certificada para ese año, le pone 01. Y así correlativamente. Y finalmente 23, que viene a ser el año correspondiente a la declaración, ¿no? Ya, disculpen. Hay unas ligeras interrupciones, pero continuamos. Bien, NC viene a ser las siglas que indican que se trata de producción de semilla no certificada, seguido de JUN, que son las siglas que van a identificar al departamento de producción, ¿no? En este caso hemos hecho un ejemplo de la región del departamento de Junín, seguido del número correlativo del campo, que puede ser 1, si se trata del primer campo declarado ante SENASA, esa jurisdicción, y finalmente el año, ¿no? Que sería para este año 2023, se consigna solamente los 2 últimos dígitos, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hay observaciones, ¿no? De acuerdo de los requisitos que se ha presentado, el especialista observa que no se ha cumplido con alguno de ellos, se notifica dando un plazo de 5 días hábiles para poder subsanarlo, ¿no? Si subsana, corresponde a otorgar el código. Caso contrario, si no subsana dentro de ese plazo, se considera como no presentada y por tanto el expediente se archiva. Esto quiere decir que la semilla producida no será comercializada como tal. Ojo, tenerlo en cuenta, ¿ya? Los plazos, así como el levantamiento de las observaciones, sean acorde a lo que establece este plazo. Bien, esto es un ejemplo de cómo se codifica de acuerdo a la ubicación en la cual se encuentra el campo destinado a la multiplicación, ¿no? De semillas. Para el caso de Junín, como hemos visto en el ejemplo anterior, su codificación es JUN, las 3 primeras letras del departamento. Este es el formato de notificación en el cual se declara, se notifica al productor, ¿no? Respecto a la declaración que él ha presentado inicialmente, que es conforme, se le otorga el código y que se podrá realizar una inspección aleatoria o en cualquiera de las etapas, sea en el momento de la etapa de producción en campo o ya sea en acondicionamiento. Bien, luego de haber cumplido por parte del productor con la declaración de la producción, continúa la inspección inopinada, ¿sí? De acuerdo al artículo 40, esa inspección en la producción de semilla de la clase no certificada es aleatoria, inopinada, de los campos declarados, así como de los lotes resultantes. Para ello, el inspector elabora un plan de inspección, ¿no? Por cada campaña, de acuerdo a lo que han declarado los productores, y la finalidad de hacer esa inspección es levantar un informe en el cual se pueda verificar información referente a cultivo, cultivar, área de campo y ubicación principalmente, ¿no? Dentro del caso de jengibre, la inspección a estos campos o a los lotes van a verificarse de acuerdo a lo que se pueda verificar respecto a la declaración inicial, ¿no? Y recordemos aquí que no se corroboran los parámetros de calidad genética del cultivo en campo, ¿ya? Estos parámetros de calidad genética solamente se verifican cuando se trata de un proceso de certificación en sí. Aquí, como hemos mencionado, solo vamos a corroborar la información inicialmente declarada, ¿ya? Como se menciona nuevamente, esto puede ser tanto al campo de producción como al lugar donde se está acondicionando la semilla ya producida, donde están los rizomas, donde están, ¿se acuerdan que inicialmente para registrarse como productor han declarado los equipos y las instalaciones? Se va a hacer esa inspección a esos lugares
en el cual estaría la semilla producida de jengibre, ¿ya? Toda copia de cualquier inspección que pueda haber realizado SENASA debe ser solicitada por ustedes como productores para que guarden toda información de todo este proceso de producción de semilla de la clase no certificada. Bien, después de esta inspección se realiza un muestreo y análisis de calidad, pero esto es opcional. ¿Opcional por qué? Porque va a estar en función a la presencia de problemas fitosanitarios, ¿sí? Por ello es que sí, de ser el caso, se encuentra que, por ejemplo, ¿no? Dentro de campo, ya sea campo, reiteramos, o en el acondicionamiento de la semilla, se encuentra la semilla o el rizoma con signos visibles de alguna enfermedad, ya sea esta, alguna plaga cuarentenaria, ¿no? De acuerdo a lo que indica, ¿no? Sanidad Vegetal y como área competente de ello, se va a proceder a hacer un muestreo, ¿no? Así como un análisis de calidad, siendo la calidad sanitaria lo que va a priorizar para determinar que esté, ¿no? Libre de cualquier tipo de esta plaga o enfermedad, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Ralstonia, ¿no? Ante alguna sospecha que en campo se puede dar, ya se va haciendo se va tomando en cuenta esto, ¿no? Ya sea en campo o reiteramos en los lotes, ¿no? A través de la inspección visual, ¿no? De los rizomas, haciendo los cortes, ¿sí? Ante esas sospechas ya se hace un análisis y de estar libre de, ¿no? Libre de, se notifica al productor que puede proceder con la siguiente etapa, que es el envasado y el etiquetado. Caso contrario y no cumpla, ¿no? Ese lote es rechazado y ya no es considerado como semilla, ¿no? Se destina para otros fines que son de consumo o para la industria. Finalmente, bueno, antes de acabar, la siguiente etapa después de esto, de ser el caso y si se da el muestreo o si ya en inspección se verificó que se ha cumplido con todos los estándares, se prosigue el envasado y el etiquetado. El envasado y el etiquetado, de acuerdo al artículo 55 del Reglamento General de la Ley General de Semillas, nos establece cuáles deben ser los criterios para esta clase. Indica que el color de la etiqueta que se va a adherir a los sacos o a los envases, contenedores que se va a utilizar para este tipo de producción es de color amarillo, ¿ya? Estas etiquetas son realizadas por el productor, ¿ya? Y la información contenida en ella debe ser de acuerdo a lo que indica el reglamento. Asimismo, no se admite la venta, oferta en venta, entrega, cesión o cualquier otra forma de comercialización de etiquetas, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Pero ¿por qué es importante saber qué información va dentro del etiquetado? Porque esto nos acredita quién es el productor que garantiza la calidad de la semilla. Recordemos que, por ejemplo, aquí haciéndole un zoom a esta etiqueta, ¿qué información va contenida, ¿no? Entre ellas, el código del campo. Este código que va NC-LI, por ejemplo, 0523, ha sido declarado aquí, en Lima, Callao, y el código otorgado nos permite tener la trazabilidad de esta producción. Nos da información también de en qué año ha sido, qué número de campo ha sido. Asimismo, hay información respecto al productor de semilla, cuyo registro es el de aquí, ¿no? A manera de ejemplo, el nombre o razón social, ¿no? La especie y el cultivar. Entonces, aquí nos está dando información de nos está acreditando que ha sido declarado ante SENASA, porque este código únicamente lo otorga el SENASA. Asimismo, ¿qué información o qué consideraciones más debemos tener en cuenta, ¿no? Aparte de la información, como ya hemos visto anteriormente, nombre o razón social del productor, registro, número de registro, especie y cultivar, ¿no? Acá va el número de registro. Ese va aquí. También es importante precisar la clase, ¿no? Que corresponde a la clase no certificada. El peso neto o número de semillas por envase, el código del lote ya lo hemos visto. Fecha de inspección visual confirmando la sala del material. Aquí es la fecha en la cual se nace inspección, ¿no? Y de haber sido el caso y se ha realizado un análisis de calidad sanitaria, se deberá consignar la fecha, ¿no? Asimismo,
también el tratamiento, la fecha de etiquetado y las condiciones que se han utilizado para el almacenamiento y finalmente el lugar de producción. Tener en cuenta que este envasado, ¿no?, puede ser en bandejas, en bolsas de polietileno, en jabas, cubetes, dependiendo al tipo de manejo que se quiera dar, ¿no? Si en caso se va a comercializar los rizomas en jabas o en sacos, cualquiera sea el tipo de envase, debe ir adherido a la etiqueta amarilla del productor, ¿no? Conteniendo esta información mínima, esta etiqueta puede ser, no especifica la normativa de qué material, puede ser el material que ustedes consideren, del tamaño que ustedes consideren, pero siempre que guarde la información contenida aquí y de color amarillo, ¿ya? Bien, ya se hizo el envasado y el etiquetado, se procedió, ¿no?, a hacer esta etapa. Finalmente, luego de haber etiquetado toda la producción obtenida, ¿no?, debidamente adherida a sus envases, ¿qué prosigue? El último paso, ¿no? El último paso que hemos indicado inicialmente es el 5. Recordemos que el 1 y el 5 son dos declaraciones que es responsabilidad del productor en semillas. Esta declaración de la semilla producida también tiene un plazo. Recordemos que la normativa nos habla de un plazo de 15 días después de haber instalado el campo, ¿no?, para la declaración de la producción, y acá en la declaración de ya la semilla producida, lo total que he obtenido después de haber envasado y etiquetado, son 10 días hábiles, ¿ya? Entonces, la cantidad de semilla condicionada para su venta debe ser declarada en un plazo de 10 días hábiles después de haber envasado y etiquetado. Es lo que nos indica el artículo 42, y también hay un formatito, ¿no?, de semilla producida para este tipo de especies, ¿no?, que sería la semilla asexual, ¿no? Este formato también se les va a brindar, y si no lo mencioné, todo este proceso de producción de semilla de la clase no certificada es gratuito, no hay costo alguno a la fecha, así como el registro de productor de semillas tampoco tiene costo alguno, ¿no? De ser el caso y se haga un análisis correspondiente, eso sí hay un costo, ¿no? Pero las inspecciones y las declaraciones no tienen un costo, ¿ya? Luego de esta declaración de la semilla producida, presentan este formato ante SENASA, y SENASA hace una última revisión, ¿no?, de esta información, ¿no? De encontrar conforme todo, puede igual acercarse a hacer una última inspección, ¿no? Recordemos que las inspecciones son inopinadas, son aleatorias, no te dicen cuántas, puede darse en campo o puede darse en acondicionamiento, en cualquiera de esas dos etapas, ¿no? Y en esta última parte de darse una inspección, ¿no?, se hace con la finalidad de verificar que todo lo que se ha declarado, ¿no?, así como el número de etiquetas, la información contenida en las etiquetas, corresponde, ¿no? El especialista va, verifica toda la información consignada en la etiqueta, si está conforme a lo que indica la normativa, y también verifica que sea coherente lo total producido, está etiquetado respecto a lo declarado, ¿ya? Entonces, no tiene que haber coherencia. Si yo he instalado 1 hectárea, el rendimiento en promedio, ¿no?, vamos a tener de 25 a 30 toneladas, ¿no? Entonces, esa cantidad debe ser corroborada al final cuando se esté etiquetando. Dependiendo sea el caso, puedo etiquetar la totalidad o la mitad del lote, y eso debo consignar en la declaración. Quizás una parte lo destino solo para mi consumo o para mi uso propio, si yo quiero seguir multiplicándolo en mis propios campos. Ya. Bien, esta es la última diapositiva, ya para culminar. Quería darles mayor informe acerca de la información que tenemos actualmente en SENASA dentro de la página, en la plataforma en semillas. Esta información está referida a, primero, todos los listados nacionales de registros en semillas que conducimos, ¿ya? Como les mencionaba inicialmente, conducimos todos los registros en semillas, productores, comerciantes, investigadores, centros de investigación, plantas y otros, lo van a encontrar aquí. ¿Qué tenemos que hacer primero? Ingresar al Google y colocamos SENASA. Dentro de la primera opción vamos a encontrar la plataforma web en la cual gov.pe, vamos a digitar la palabra semillas
y nos va a salir un listado, ¿no? Un listado de lo que corresponde a semillas es lo siguiente: Listado Nacional de Registros en Semillas, la Ley 27262 y los formatos de solicitudes para trámites en semillas. Dentro del Listado Nacional de Registros en Semillas, como les menciono, va a estar todos los registros que conducimos. Dentro de la Ley 27262 van a estar toda la normativa, el reglamento general que hemos visto hoy día, así como las normas y reglamentos de otras especies. Y finalmente, en la opción de formatos de solicitudes para trámites van a encontrar la solicitud de productor de semillas y para otros registros más. Y de ser el caso para especies que tienen realizan un proceso de certificación, van a encontrar los formatos respectivos. ¿Ya? Cabe mencionar, como les dije al inicio, que estos trámites son gratuitos, ¿ya? No hay un costo, y para el caso de productores y comerciantes de semillas ya tenemos implementada la página del sistema web, y a futuro se está implementando para los otros registros, así como para el proceso de certificación. Bueno, eso sería todo. Esta especie jengibre para que puedan ustedes tomar información, tomar en cuenta, y ante cualquier consulta, duda, pregunta, estamos para apoyarlos. El servicio que realizamos es de manera descentralizada y sabemos que existe muchas consultas, dudas, y estamos para apoyarlos y sobre todo para establecer ciertos criterios que aún están pendientes en estos temas de producción, ¿no? Nosotros regulamos el tema de producción de normativa, todo el marco normativo en semillas, ¿ya? Entonces, estamos atentos a cualquier consulta. Gracias.